Ok, entonces en los sistemas de serie, nosotros hablamos de que es un sistema en serie cuando yo tengo varios elementos, miren, como unas válvulas, unos codos, podría llegar a tener incluso bombas, motores de fluido o algún otro elemento, pero la idea del sistema en serie es que siempre el fluido sigue la misma trayectoria, ¿no? Fíjense que no se desvía, ¿no? Entonces, una característica o la característica más importante del sistema en serie es que el caudal será el mismo en cualquier punto de la tubería, ¿no? Porque yo no estoy tomando desvíos, o sea, no tengo aquí alguna otra rama por la que se vaya una sección de caudal ni nada de eso, sino que sigue siempre la misma trayectoria, ¿no? Y pues puedo añadir ahí accesorios o algunos elementos. Entonces, eh, pues eso es prácticamente toda la definición de los sistemas en serie, ¿no? Que de hecho yo les dije que se los iba a explicar luego de explicarles accesorios para de una vez, pues, juntar todo en un solo tema y no estar como haciendo un ejercicio sobre accesorios y otro sobre series. En realidad, pues todo viene a parar aquí, ¿no? Al final yo veo los accesorios para poderlos integrar en un sistema en serie o en un sistema en paralelo, ¿no? Entonces, aquí lo mismo que hablábamos cuando estudiábamos ecuación de la energía, y es que pues yo voy a tener pérdidas de energía en el sistema. Entonces, bueno, que de hecho les había puesto un comentario de que esas pérdidas de energía en el sistema siempre las voy a relacionar con caídas de presión, ¿no? Y que al final esas pérdidas también son proporcionales a la pérdida de velocidad del fluido. Entonces hay que recordar que pues entre más larga sea una tubería, el fluido va a ir perdiendo energía y al final esas energías se traducen como pérdidas de velocidad y pues al final también está perdiendo presión, ¿no? Entonces, pues todo está ahí relacionado, todo eso viene de simplemente analizar la ecuación de la energía. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que nosotros podemos tener varias clases de tubería. Más que todo esto de clase se refiere es al tipo de problema, ¿no? Al tipo de problema. Entonces, miren que la tubería de clase 1 es la que me está definida, bueno, en términos del tamaño de la tubería, de las pérdidas, del flujo volumétrico. O sea, yo conozco el arreglo general y conozco el caudal que va a ir por esa tubería. Y pues el objetivo de esta clase de tuberías es calcular la presión para determinar la carga total que requiere la bomba o hallarla, en el caso de que se tenga un tanque elevado, pues hallar la elevación de ese tanque, ¿no? Entonces, pues este es el tipo de problemas más sencillo. El tipo 2 ya es un poco más complejo porque aquí toca hacer algunas iteraciones porque yo conozco, bueno, las alturas, conozco los tamaños de la tubería, puedo conocer los accesorios y por lo tanto las pérdidas mayores o las pérdidas menores y conozco quizás la presión en ciertos puntos y me piden hallar el caudal, ¿no? Entonces, aquí pues puede ser que no sea tan fácil trabajar con este tipo de sistema. O sea, no es que sea complicado, lo que pasa es que es un poco largo, porque hay que hacer quizás varias iteraciones. Entonces, este caso, el caso 2, vamos a verlo también cuando se aplica a sistemas en paralelo. ¿Listo? Entonces, de hecho, el ejercicio que está en paralelo, hay que hacer una iteración, pues de una vez para que vean cómo se trabaja este tema. Y el tipo 3, pues conozco yo el arreglo general de la tubería, sí, las entradas, las salidas, quizás si tiene algún tanque, conozco el caudal y lo que me piden es determinar el tamaño de la tubería, ¿no? Entonces, este ejercicio es el que pues les tengo preparados, pero
aquí con tamaño puede ser diámetro o puede ser longitud, ¿no? Si fuese diámetro, yo tendría que quizás hacer algunas iteraciones, ¿no? Pero, bueno, no tampoco, porque si conozco el flujo volumétrico puedo conocer quizás las velocidades y las áreas, ¿no? Entonces, este de aquí lo tengo diseñado, es para hallar la longitud de la tubería, ¿listo? Entonces, ese es el ejercicio que, bueno, que está aquí. Fíjense que es el que habíamos hecho para hallar las pérdidas generales, ¿no? Y yo les dije que les iba a arreglar este ejercicio para ya dándole un nombre a esta entrada, un nombre a esta llave, un nombre a estos codos, incluso a esta contracción también. Bueno, aquí el ejercicio ya me da el coeficiente de resistencia de la contracción. Entonces, el ejercicio que habíamos hecho en clases anteriores simplemente era hallar la pérdida total, que nos había dado como 15,7 pies, o metros, no me acuerdo, metros. Entonces, no, pies, ok, sí, pies, están pies todo. Entonces, esa vez lo hicimos de forma general, ¿no? Entonces, esta vez yo le puse como nombre a cada cosa para ir trabajando lo de los accesorios, para que ustedes vean cómo trabajo yo para hallar la pérdida de cada accesorio. Y pues además de eso también en este ejercicio pues vamos a hallar la longitud que debería tener esta tubería, ¿no? Esto que está aquí simplemente pues son algunos principios de diseño, no solamente puede que no apliquen solamente para sistemas en serie, ¿no? Sino tenerlas presentes para cualquier diseño que uno vaya a realizar de una tubería, que lo ideal sería pues minimizar las pérdidas, ¿no? Pues de nada sirve tener una tubería si voy a estar gastando mucha energía para obtener muy poco de ese fluido que está ahí fluyendo en esa tubería. Entonces, bueno, aquí está con referencia a la bomba, porque pues la bomba siempre necesita que la presión antes de ella sea un poco elevada, ¿sí? Bueno, de hecho eso es lo que dice aquí, elevar la presión en la entrada de la bomba tanto como se pueda para evitar cavitación. Seleccionar componentes que minimicen las pérdidas, manteniendo el tamaño razonable y minimizando los costos, ¿sí? Porque pues siempre va a haber quizás algunos accesorios que me minimicen las pérdidas, pero que sean muy costosos, ¿no? Entonces ahí pues cuando uno diseña tuberías debe tener en cuenta cómo es que se maneja eso, ¿no? Acortar las líneas de succión. Estas son las líneas que van antes de la bomba, también para que no pierda presión, ¿no? Porque yo necesito siempre una presión un poco elevada antes de la bomba. Entonces, si hago esa línea de succión muy alta, muy larga, va a ir perdiendo velocidad y por lo tanto va a ir perdiendo presión. Y bueno, tener válvulas de cierre cercanas a las bombas, eso es simplemente para cuando se necesita retirar la bomba, para hacerle mantenimiento o para arreglarla o cambiarla, pues simplemente para no interrumpir el proceso, lo más recomendable es tener válvulas, ¿no? Que me permitan retirar la bomba y no afectar el proceso, ¿no? Ya después veremos, por lo menos en sistemas en paralelo, que yo puedo poner una línea que sea adjunta, ¿sí? Para que siga trabajando el sistema, ¿no? Entonces, por lo menos el paralelo es algo así, ¿no? Entonces, suponiendo que yo aquí donde tengo este intercambiador de calor tuviera una bomba, pues si yo la voy a retirar, bueno, yo puedo cerrar el flujo por este lado y por aquí abrir esta llave para que el fluido siga su curso por este otro lado y no me afecte aquí el cambio de esa bomba, ¿no? Bueno, en sistemas en paralelo, simplemente es añadir otra línea o otras dos líneas, pueden ser 2 o 3 líneas.
la finalidad del paralelo es que el flujo puede dividirse, pero siempre va a llegar al mismo punto, ¿no? Eso es prácticamente todo lo que me enuncia a mí el sistema en paralelo. Hay otros sistemas que son redes, que ya es cuando no llegan al mismo punto, ¿no? Sino que cada línea toma un camino diferente. Entonces ya está de abajo la línea B, podría llegar a un tanque, o podría llegar, no sé, a un depósito o algo así. Entonces, pues sistemas en redes no lo vamos a ver porque más bien vamos a aprovechar el tiempo para ver más ejercicios sobre esto, pero pues es muy parecido, ¿no? Entonces, pues la clase de hoy vamos a hacer este ejercicio. Fíjense que es prácticamente el mismo de la clase pasada, ¿no? Entonces, bueno, me dice que tiene agua a 25 grados centígrados, que además se instala una tubería de sección transversal cuadrada. ¿Listo? Entonces, esta tubería es cuadrada, de hierro galvanizado. Y que el lado del cuadrado, o sea, si yo miro esta tubería de frente, estoy viendo un cuadrado que tiene 6 pulgadas por cada lado, ¿no? ¿Listo? Y me dice, bueno, la conexión se hace por medio de una entrada redondeada. Entonces, la conexión viene siendo aquí, yo estoy conectando mi tubería al tanque por medio de una entrada redondeada, ¿no? Entonces, si van y buscan en la sección de entrada, en las diapositivas anteriores, quiere decir que aquí, si yo hiciera un zoom, pues voy a ver aquí el tanque y la tubería, pero no están unidos por medio de un ángulo de 90 grados, sino que aquí hay una pequeña curvatura, ¿no? Que de hecho aquí hay como, bueno, una referencia a un centro, que me dicen que esto es un radio, y en las tablas me va a aparecer una tabla de relaciones de R, o sea, ese radio, entre el diámetro de la tubería. Aquí hay un D, ¿no? Entonces, aquí hay una relación de radio entre diámetro y aquí están los valores de K para esa entrada. Entonces, fíjense que aquí ya me están dando la relación de R entre D, ¿no? Los codos me dicen que son de radio largo, de 45 grados, unidos mediante bridas. Y la válvula que se encuentra aquí es una válvula de bola y se encuentra cerrada 1/3. ¿Listo? Me dice que la contracción tiene una resistencia de 0.2. Entonces, fíjense que aquí hay una contracción y pues si ustedes van y revisan las tablas, las contracciones que tenemos son para 20 grados, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí no me están diciendo el ángulo y tampoco yo conozco el diámetro de esta tubería aquí, ¿no? Porque conozco conozco ese lado. Ahorita vamos a ver cómo se calcula ese diámetro. Pero si van y revisan las tablas de contracciones, las tablas están para 20 grados. Entonces, aquí no me especifican qué ángulo tengo, pero ¿qué me están diciendo sobre esa? Que tiene una resistencia de 0,2. ¿Esa resistencia qué es? El coeficiente K, ¿sí? Entonces, este será la K de la contracción. Y me dice, bueno, el agua fluye dentro de la tubería a razón de 1.3 pies cúbicos sobre segundos. O sea, aquí ya tengo mi caudal. Y me piden hallar la longitud de la tubería. ¿Listo? Entonces, en términos generales, yo lo que tengo es, bueno, una tubería de sección cuadrada con ciertos accesorios. Sé que por esa tubería debe fluir 1.3 pies cúbicos de fluido cada segundo, pero no sé qué tan larga debería ser esa tubería. Entonces, eso es lo que ustedes deberían, pues, diseñar, ¿no? El largo de la tubería.
Entonces, voy a poner aquí. ¿Listo? Más o menos yo aquí ya tengo el diagrama. Vamos a ver si lo puedo acercar un poquito. Entonces, me piden hallar la longitud de la tubería. ¿Listo? Aquí, pues, ¿qué así yo que me puede dar la longitud de la tubería? Si yo planteo ecuación de la energía, voy a tener presiones, alturas o velocidades, ¿no? En general, pues de ahí no puedo sacar mucho, pero la ecuación de la energía también incluye energía agregada y energía retirada y energía de pérdida. Aquí no tengo ninguna bomba ni ningún motor, así que no voy a tener energía agregada ni energía retirada. Lo que sí voy a tener es energía de pérdida. Y esa energía de pérdida depende de las pérdidas mayores, que son debidas a la longitud de la tubería. O sea que esas pérdidas mayores son las que me van a ayudar a determinar esta longitud, ¿no? Y las pérdidas menores que vienen de los accesorios. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Pues plantear una ecuación que me permita primero obtener las pérdidas totales de la tubería, ¿no? Entonces, si yo planteo mi ecuación del punto 1 al punto 2, aquí en el ejercicio ya me daban los puntos, ¿no? Puede ser que a veces no se los den. Entonces, ustedes tendrán que reconocer cuáles son los puntos más favorables, ¿no? Mi punto más favorable para hacer 1 debería ser la superficie libre, porque ahí, bueno, yo sé que la velocidad es 0, que la presión además va a ser la presión atmosférica y puedo tener una altura, ¿no? Entonces, siempre plantearlos en lugares donde yo pueda obtener algún dato, ¿no? No puedo ponerlo por lo menos a mitad de la tubería porque no sé qué presión tiene ahí, tampoco sé qué velocidad tiene. Bueno, la altura podría ser 7,5 si lo pongo justo en la mitad, pero sería lo único que conocería y pues no es un punto muy favorable. Entonces, lo planteo de 1 a 2. Entonces, si yo planteo mi ecuación de la energía, sería algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a ver qué elementos tengo y qué elementos puedo cancelar y qué elementos no tengo. Entonces, empecemos por las presiones. La presión 1 está en un tanque abierto a la atmósfera, entonces la presión 1 será igual a la presión atmosférica. Y la presión 2 también, ¿no? Porque la presión 2 ya está aquí en el chorro que está saliendo de la tubería. Entonces, este chorro ya está también abierto a la atmósfera. Entonces, presión 1 es presión atmosférica y presión 2 también. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Si yo voy a igualar las cargas de presión, entonces las puedo cancelar, ¿no? Si presión 2 la paso a restar, pues se me va a cancelar porque es el mismo término. Ahora, ¿qué hago con las alturas? Fíjense que Z1 está arriba. Yo podría poner, bueno, mi nivel de referencia arriba, pero siempre hablamos de que es mejor ponerlos por la parte de abajo, ¿no? Para que me quede todo positivo. Si aquí está mi nivel de referencia, entonces Z2 es igual a 0 y Z1 va a ser igual a ¿cuánto? Pues será 25, ¿no? De hecho, esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio pasado, este punto. Ahora, la velocidad 1
bueno, como es un tanque grande y yo lo estoy vaciando por medio de una tubería, esta velocidad 1, puedo decir que es 0. La velocidad 2 no la conozco. Esto Z1 sí es 0 y la velocidad 2 no la conozco. Energía agregada no tengo porque no hay bombas, energía retirada tampoco tengo y me queda solo HL. Entonces, de esta ecuación, fíjense que me está quedando aquí medio organizándola, me está quedando Z1 menos HL igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, ¿qué pasa? Dijimos que lo que me va a ayudar a encontrar la longitud son las pérdidas mayores, ¿no? O sea que yo debería tratar de despejar aquí estas pérdidas. Las pérdidas, si yo lo despejo, va a ser igual a Z1 menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y estas pérdidas son iguales a qué cosa también, a las pérdidas mayores más las pérdidas menores. ¿Listo? Entonces yo ya ahí tengo una relación de igualdad. Al final la longitud me va a salir de aquí, ¿no? Aquí es de donde yo puedo hallar longitud. Entonces el resto de los términos simplemente me van a servir para calcular esa longitud. Este término yo lo puedo hallar de una vez, ¿no? Porque tengo caudal, puedo hallar velocidad en 2. Entonces, pues yo podría aquí plantear continuidad. Entonces, por continuidad, yo sé que el caudal que hay aquí en la tubería debe ser el mismo caudal que hay en la salida, ¿no? La salida, ¿cómo la llamo? La salida es 2, ¿cierto? Por lo tanto, el caudal de la tubería será igual. ¿Y el caudal 2 qué es? Pues es área 2 por velocidad 2. ¿Listo? Entonces, el área 2 será pi cuartos del diámetro 2. Este es mi diámetro 2, el de 3 pulgadas. 2 al cuadrado por la velocidad 2. Entonces, yo conozco el caudal de la tubería que me lo están dando, 1.2. Conozco el diámetro 2, que es este de 3 pulgadas, lo llevo a pies y puedo hallar la velocidad de la tubería, ¿no? Entonces, la velocidad de la tubería será caudal de la tubería entre pi cuartos del diámetro 2 al cuadrado. O sea, esto me va a quedar como 1.2 pies cúbicos sobre segundo sobre pi cuartos por el diámetro 2 son 3 pulgadas, pero pues yo lo puedo dividir entre 12 para llevarlo a pies, ¿no? Eso aquí me está dando 24,4462. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo aquí mi velocidad, la gravedad también la conozco, ya tengo Z1, yo puedo hallar el término general de HL, ¿no? De las pérdidas en general. Entonces, voy a pasar aquí. Ahora regresa. Entonces, HL, o sea, las pérdidas totales, van a ser igual a Z1, que son 25 pies, más o menos la velocidad 2, que son 24,4462. Estos son pies sobre segundo al cuadrado. Y todo esto dividido entre 2 veces la gravedad en sistema inglés, ¿no? 32,2.
Entonces, esto aquí me va a dar, esto está en pie sobre segundo cuadrado. Entonces, estas pérdidas aquí eran las que ya habíamos hecho, quedaban 15,7202 pies. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo sé que este también es igual a las pérdidas mayores más las pérdidas menores. Entonces, pues plantearé cada una de esas pérdidas, ¿no? Entonces, aquí si quieren vuelven y ponen la referencia de que son mayores más menores. Entonces, de las pérdidas mayores, yo sé que será definida por la ecuación de Darcy, ¿no? Entonces, la ecuación de Darcy tiene un factor de fricción por una longitud de ¿quién? De la tubería sobre el diámetro de la tubería por la velocidad de ¿quién? Aquí será la velocidad de la tubería, ¿no? Si estoy hablando en los términos de la tubería, debería ser longitud de la tubería. ¿Por qué digo yo de la tubería? Porque no me sirve evaluar fricción con esta velocidad, ¿no? Con la velocidad 2, porque la velocidad 2, fíjense que está aquí donde ya no hay tubería. Entonces no tiene sentido evaluar las pérdidas mayores debidas a fricción en la tubería con una velocidad que no pertenece a la tubería. Entonces yo debería hallar la velocidad en esa tubería entre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Entonces, aquí pasan varias cosas. Primero necesito el diámetro de la tubería, ¿no? También necesito la velocidad de la tubería y necesito además el factor de fricción. Entonces, aquí tendré que hallar cada uno de esos términos. Entonces, bueno, vamos a empezar por la velocidad de la tubería. Es como la más sencilla de hallar, ¿no? Velocidad de la tubería. Entonces, ¿cómo la puedo hallar yo? Por medio de continuidad, ¿no? Decir, bueno, velocidad será igual al caudal de la tubería sobre el área de la tubería. Entonces, el caudal de la tubería ya me lo daban, que era 1.2 pies cúbicos sobre segundo. Y el área de la tubería, ¿cuál será? Recordemos que la tubería es de sección cuadrada, ¿no? O sea que será lado por lado. ¿Y cuánto mide el lado de la tubería? 6 pulgadas. Entonces este 6 lo voy a transformar a pies de una vez, lado por lado. Entonces de una vez ya me quedan pies cuadrados, ¿no? Entonces aquí esta velocidad me dará 4,8 pies sobre segundo. ¿Listo? Ya ahí yo puedo conocer la velocidad de esa tubería. Ahora, ¿qué pasa? Para hallar el factor de fricción, nosotros dijimos que siempre hemos dicho que el factor de fricción depende de dos cosas, ¿no? Del Reynolds y de la rugosidad relativa. La rugosidad relativa y el Reynolds a su vez dependen del diámetro de la tubería. Entonces yo primero debería tener ese diámetro. ¿Qué pasa? La tubería es cuadrada, ¿no? La tubería es así. Y no tiene diámetro, tienes lados. Entonces ustedes dirán, ¿cómo hago ahí? O por lo menos, bueno, quizás sea un poco más sencillo por lo que sea cuadrada, pero si fuera rectangular y tengo un largo y tengo un ancho, ¿cómo hago? ¿Qué diámetro pongo aquí? Entonces ahí nosotros aplicamos el concepto de el diámetro hidráulico, que es el que yo necesito, pues mi ecuación que yo necesito para cuando la sección transversal de la tubería no es circular, hidráulico. Entonces, este diámetro hidráulico es igual a 4 veces
el área transversal, recuerden que el área transversal siempre la ponemos como AC, sobre el perímetro. Entonces, ¿cuál será el área transversal de un cuadrado? Lado por lado. Y el perímetro de un cuadrado es la suma de todos sus lados, ¿no? O sea, 4 veces L. Entonces, fíjense que en este caso, al ser cuadrado, yo puedo cancelar aquí y al final me va a quedar que es igual a L, ¿no? O sea, 6 pulgadas, o lo que es lo mismo, 0.5 pies, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo mi diámetro hidráulico y ya puedo yo, en función de ese diámetro hidráulico, empezar a hallar lo que es el factor de fricción. ¿Listo? Entonces, bueno, esta reunión ya va a acabar. Vamos a dejar el cálculo para la siguiente. Pues ya les mando otra vez el link. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿será que me podría repetir lo del diámetro hidráulico? Ok, lo del diámetro hidráulico lo aplicamos es cuando no tenemos secciones transversales circulares. Porque fíjese que, de hecho, Reynolds, ¿cómo lo voy a hallar? Reynolds es velocidad de la tubería por diámetro de la tubería, sobre viscosidad cinemática. Entonces, fíjese que si tenemos un cuadrado, un rectángulo, ¿qué diámetro voy a meter aquí? Si tengo un triángulo, por ejemplo, ¿qué diámetro puedo poner yo aquí? ¿Listo? Entonces, ¿cuál lado pongo? Pongo la hipotenusa, pongo el cateto adyacente. Entonces, como no tengo un diámetro, lo que hago es hallar el diámetro hidráulico, que ese sí me va a servir para realizar todos los cálculos. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Si quieren, aquí pueden poner diámetro hidráulico, es igual al diámetro de la tubería, ¿no? Para que no se confundan, es el mismo. Es el que yo voy a hallar ahí. Entonces voy a hacer la otra reunión. Ya les mando el link. Entonces, decíamos que para hallar el factor de fricción necesitamos la rugosidad del material. Ya calculamos Reynolds por medio de la velocidad del tubo, del diámetro del tubo y la viscosidad cinemática, y nos dio 249.000, por lo tanto es mayor a 4.000, y eso hace que el flujo sea turbulento. Entonces, como es turbulento, yo sé que tengo que aplicar o diagrama de Moody o alguna de las ecuaciones para hallar factor de fricción. Entonces, para hallar ese factor de fricción necesito también la rugosidad relativa, y la rugosidad relativa pues la voy a hallar por medio de la rugosidad del material dividida entre el diámetro. Entonces yo busco aquí mi material, que era hierro galvanizado, ¿es? Aquí, hierro galvanizado. Entonces fíjense que está en unidades inglesas o en sistema inglés, pero pues la que yo necesito es esta, ¿no? En esta otra tabla vuelve y aparece, aquí ya está como notación científica para ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece mejor usar esta notación científica para no escribir tantos ceros. Entonces esa rugosidad, voy a ponerla aquí, es 5 por 10 a la menos 4 pies sobre 0.5 pies. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, ya habíamos calculado Reynolds y ahora vamos a hallar esa rugosidad relativa, que me está dando 1 por 10 a la menos 3. Entonces, yo aquí lo que les decía, pueden hallar el factor de fricción ya sea por el diagrama de Moody o por las ecuaciones. El diagrama de Moody hay unos que tienen
rugosidad relativa a la -1, ¿no? Que es, o sea, que son los que aparecen en las diapositivas. Rugosidad relativa a la -1, pues son 1000, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería en el caso del diagrama de Moody y usando la ecuación. Entonces yo me devuelvo aquí a mis diapositivas y busco el diagrama de Moody. Entonces fíjense que aquí aparece rugosidad relativa a la -1, ¿no? Que nosotros nos dio 1000. Y el número de Reynolds nos está dando 249.000, ¿no? Que estos hacían en notación científica, estaría más o menos aquí, ¿no? Sería 2,49 por 10 a la 5. 2,49, pues yo lo puedo tomar como 2,5, ¿no? Más o menos para ubicarlo aquí. Porque pues recuerden que este diagrama siempre trae bastante inexactitud. Entonces yo me desplazaré sobre esta línea. Y dijimos que sobre la línea del 1000, sobre la curva de 1000, yo me iba a ir hasta donde me encontrara con esa línea vertical. O sea, aquí. Y aquí lo que hago es leer horizontalmente dónde va a estar ubicado. Entonces fíjense que esto es 0,02. Entonces esto será 0,021, 22, 23, 24, 25. ¿Sí? Entonces aquí tendré 0,021, ¿cierto? Más o menos. ¿Sí? Ahora, si ustedes plantean alguna de sus ecuaciones, pues también lo pueden hallar, ¿no? Yo la planteé por Colebrook y ese factor de fricción me dio 0,0208. ¿Sí? Entonces no alcanza a estar ahí en el 21, en realidad está un poco más abajo. A mí en la tabla me da directamente 0.02. Okay, como que se fue algo choquita. Bueno, sí, ahí pues todo depende de cómo lo lean, ¿no? También depende de la tabla, pues los que tienen la otra tabla, la que tiene los valores aquí de 1 por 10 a la -3, pues también deberían llegar a un valor muy cercano, ¿no? Pero bueno, miren que estamos en el rango de 0,02 a 0,021, ¿no? Entonces, bueno, puede ser cualquiera de esos valores. Igual aquí la F no cambia mucho y otra cosa que vamos a hacer es por lo menos, bueno, el número de Reynolds les dije, no es necesario los decimales, ¿no? Y para el número de Reynolds, pues yo podría aquí como aproximar, ¿no? Usar 0,021 si quiero, 3 decimales o bueno. Aquí hay pues más libertad con respecto a los decimales. ¿Listo? Bueno, yo voy a trabajar con este porque es el que me dio a mí, pero ustedes pueden trabajar con el que quieran. Igual luego vamos a ver que no afecta mucho este cambio, ¿no? Entonces, ya tengo el factor de fricción. Tengo el factor de fricción, no tengo la longitud de la tubería, ya tengo el diámetro y tengo la velocidad. Entonces yo puedo escribir quizás esta ecuación en términos de ese factor de fricción, ¿no? Digo, en términos de la longitud de la tubería. Entonces vamos a sustituir allá. Vamos a sustituir lo que tengo en las pérdidas mayores. Entonces aquí será HL mayor igual a 0,0208 por la longitud de la tubería sobre el diámetro, 0,5 pies, por la velocidad de la tubería al cuadrado sobre
2 veces la gravedad. Entonces, aquí obviamente me va a quedar la longitud como incógnita, pero no importa, eso es lo que yo después voy a hallar. Aquí me está dando 0,0148. ¿Sí? Ahora, bueno, tengo ahí mi incógnita. De esta ecuación de aquí arriba, voy a volver aquí. Ya tengo esto en términos de la longitud. Me faltaría hallar mi longitud mayor. ¿Listo? Entonces, digo, mis pérdidas menores. Entonces, para hallar las pérdidas menores, ¿qué evaluábamos nosotros? Entonces, ahí, si ustedes revisan la ecuación general está como que, bueno, las pérdidas menores son iguales a un coeficiente de resistencia por una velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Decíamos que la velocidad que voy a usar, bueno, si tengo un cambio de sección, será la velocidad de la zona de menor área, ¿no? Entonces, si revisan el diagrama, ¿qué pasa? Voy a poner aquí el diagrama. Revisen todos los accesorios que tienen. Entonces, tienen aquí una entrada, una válvula, 2 codos y una contracción, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, yo busco la K de cada uno de ellos y lo multiplico por la velocidad. Pero, ¿cuál velocidad va a ser? Entonces, fíjense que tanto la entrada como la válvula y los codos están sobre la tubería y la tubería aquí no está cambiando su sección. O sea que todos ellos irán multiplicados por la velocidad de la tubería, ¿no? La de 4,8. Pero ¿qué pasa con la contracción? La contracción sí me está cambiando el área y me la está cambiando para un área menor, ¿no? Dijimos que cuando tengo esos cambios yo voy a trabajar con la velocidad del área menor. O sea que la contracción debería ir multiplicada por la velocidad 2. ¿Sí? Entonces, en términos de ecuación, esa ecuación debería quedarme algo así. Entonces, vamos a ver. Las pérdidas menores van a ser iguales a las K. Entonces, aquí yo las sumo todas de una vez. Entonces, ¿la K de quién? Primero comienzo por la entrada. ¿Listo? Luego viene, ¿qué? La válvula. Luego viene, ¿qué? 2 codos. Los codos son iguales, así que yo los puedo poner juntos de los codos, multiplicados por la velocidad de la tubería al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y luego viene la K de la contracción por la velocidad de la sección de menor área, o sea, la velocidad de la salida o la velocidad mayor. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí para pérdidas tengo que estar pendientes de con cuál velocidad debo evaluar ese coeficiente de resistencia. Entonces, como de la entrada a los codos no hay cambio de sección, no estoy disminuyendo el área, entonces trabajaré con la velocidad que lleve ahí, que es la velocidad de la tubería. Pero en la contracción disminuí el área. Entonces, ahí en esa contracción, yo evaluaré el coeficiente de resistencia por la velocidad de la zona de menor área. ¿Listo? Entonces ahí tener en cuenta en qué sección estoy trabajando, pilas con las velocidades, ¿no? Entonces, vamos a preguntas hasta aquí, claro, lo de la resistencia, lo de las velocidades. Profe, o sea que si digamos no tuviese la contracción, sería la misma velocidad que lleva en todo el largo del tubo.
Exactamente, exactamente. ¿O qué pasaría si viniese una expansión, por ejemplo? Fíjese que la expansión, la velocidad de la zona de menor área va a ser la tubería, ¿no? O sea que ahí sí iría por la velocidad de la tubería, ¿no? Entonces, vamos a ver los accesorios para ver cómo es esa acá. Entonces voy a empezar por la entrada. Entonces ustedes vienen aquí y buscan sus tablas de entradas, que es esta. Entonces fíjense que la entrada, fíjense que tenemos, bueno, la que es proyectada hacia adentro, la que tiene el borde de 90 grados, la que tiene simplemente una inclinación, un chaflán, y esta es nuestra entrada de borde redondeado. Aquí ya me están dando la relación que tiene esa sección circular con este diámetro, que me están diciendo es de 0,06, o sea que el K de la entrada es 0,15. Voy a ponerlo aquí de una vez, 0,15. Ahora me voy a buscar el siguiente elemento, que era la válvula. La válvula, no lo anoté en el... Vamos a ver si aquí me dice cuál es la válvula. La válvula de bola se encuentra cerrada 1/3, ¿sí? Válvula de bola. Entonces voy a buscar eso aquí en mis elementos. Entonces aquí tenemos la lista de válvulas. Yo busco mi válvula de bola. Bolas son todas estas. Y me dice que está cerrada 1/3. O sea que su K será la de aquí, 5,5. Y ahora busco los codos. Los codos me dicen que son de radio largo de 45 grados, embridados, ¿no? O sea, este no me sirve porque este es estándar de 45 grados roscado y sería este, radio largo 45 grados, embridado. Entonces mi K será de 0,2. Y con respecto a la contracción, fíjense que era lo que yo les decía anteriormente, que normalmente a mí me dicen, bueno, la contracción tiene un ángulo de tanto, ¿no? Pero aquí la tabla está para ángulos de 20 grados. Pero pues aquí no me lo especificaron y de hecho lo que hicieron fue darme directamente el K, ¿no? O sea que yo trabajaré con ese K de la contracción que ya tengo. ¿Listo? Entonces volvemos aquí. Aquí ya les puse la K de la entrada, la K de la válvula, la K de los codos. Bueno, la velocidad de la tubería es 4,8 al cuadrado sobre 2 por 32,12. Y la K de la contracción, me la daba por aquí, era 0,2. Por la velocidad 2, que esa velocidad 2 fue lo primero que hallamos por aquí. No la tengo aquí. Es la de 24,4462 pies sobre segundo, esto al cuadrado, sobre 2 por 32,2. ¿Listo? Entonces, aquí fíjense que las pérdidas menores las puedo hallar, ¿no? No tengo ninguna incógnita. Entonces, la pérdida menor, al final, cuando solucione todo esto, me va a dar 4,0204 o algo parecido. Eso quizás les cambien un poco los decimales, dependiendo de qué tantos decimales usaron aquí para las velocidades. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya tenemos nuestra pérdida mayor, ¿no?
menor, perdón, y la mayor también. Entonces, si yo me devuelvo aquí a mi ecuación de las pérdidas, a esta, no se alcanza ahí. Si yo me devuelvo aquí a mi ecuación, voy a replantearla con lo que ya tengo. Entonces, yo diré HL es igual a, bueno, 15,7202. Y esto a su vez es igual a la pérdida mayor, que es 0,0148 longitud del tubo, más la pérdida menor, que es 4,0204. ¿Listo? Entonces, fíjense que de hecho ya la única incógnita que tengo es la longitud del tubo, ¿no? Entonces, si yo voy a reordenar esa ecuación, o bueno, a despejar aquí la longitud del tubo, yo voy a decir que son 15,7202. Bueno, esto estaba en pies, menos, este pasa a restar, 4,0204 pies, sobre 0,0148. ¿Listo? Este como tal no tiene unidades porque la longitud era la que me iba a quedar con las unidades de pies, ¿no? O bueno, si ustedes lo revisan aquí, este pie se me va con un pie de aquí y el otro que tenía aquí se me va acá. Y este segundo cuadrado se me va a cancelar aquí. Entonces aquí no tenía unidades. Al final, esa longitud de la tubería me va a dar 790 pies. ¿Listo? Entonces fíjense que lo que les decía, la longitud me la va a definir es la pérdida mayor, porque la pérdida mayor es la que está relacionada con la longitud de la tubería, ¿no? Entonces, como conocía los otros datos, pude hallar la pérdida total y la pérdida menor y simplemente dejar las mayores como incógnitas. ¿Preguntas? Ya por aquí alguien me escribió. ¿Qué tantos decimales manejar? Pues normalmente nosotros manejamos 4. Para factor de fricción, pues uno puede manejar 3 aproximando. Pues si quiere, ¿no? Si quiere manejar los 4. Yo normalmente en factor de fricción manejo los 4. Reynolds sí no es necesario porque Reynolds normalmente lo que se tienen son números muy grandes, ¿no? Entonces, y si de hecho si usted va a usar el diagrama de Moody para guiarse, que por lo menos en las iteraciones necesitamos usar el diagrama de Moody, ¿no? Entonces, pues no sirve de nada tener tantos decimales, ¿no? Siempre el diagrama pues ahí pues tiene cierto error. Entonces aquí hay como más libertad a usar decimales, ¿no? De por sí, pues no es que cambien mucho los resultados de esos decimales. Sí, no sé si quien le había dado 0,02, ¿cuánto le habrá dado la tubería si lo siguió trabajando así? No debía haberle cambiado mucho, ¿no? Yo creo que entonces alcanzamos a hacer otro ejercicio de tipo 1 que tengo. Pues de ese no tengo como tal enunciado, o sea, no lo tengo escrito, pero si quieren se los puedo añadir aquí a la presentación. ¿Alguna otra pregunta? De nada, Mateo.
¿Alguna otra pregunta? Profe, para Dígame. realizar los ejercicios, ¿esa No, acá profe. siempre nos las van a dar o va a haber momentos donde toca calcularlo? Hay algunos ejercicios que piden hallarla acá, de hecho, pero entonces posiblemente le den todo lo demás y tenga que calcularla acá, y si no, pues también puede ser que la tenga que hallar por las tablas, ¿no? Que le den la velocidad o la relación de diámetros y usted tenga que guiarse por las tablas para leerla acá. Pero pues fíjese que así como yo tengo aquí de incógnita la longitud, pude haber tenido una K como incógnita, ¿no? Entonces, seguramente me hubiesen dado la longitud o yo hubiese podido tener otro valor aquí conocido que me permitiera hallar alguna de las Ks. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Entonces,